El próximo 22 de noviembre se cumplen 50 años del asesinato a tiros en Dallas del expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Su ascenso a la presidencia, su figura de estadista, los escándalos en su vida y su fatal homicidio lo transformaron sin duda en un símbolo histórico. Que el complot nace del mismo Partido Demócrata. Platicamos sobre el tema con la doctora Arlene Ramírez, profesora del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. John F. Kennedy es un parteaguas en la historia contemporánea, no nada más en la historia de los Estados Unidos. Por supuesto, es un parteaguas desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los derechos civiles, desde el punto de vista mediático. Y yo creo que este 50 aniversario tiene mucho que ver con esa construcción de un imaginario norteamericano, de la consolidación de un American Dream para esta sociedad de clase media, ¿no? Media alta, que empezaba, por supuesto, a romper los paradigmas y las barreras que políticamente, de forma constante, habían estado impidiendo la llegada a ciertos grupos de poder. John F. Kennedy, a él le toca romper uno de los paradigmas más grandes que tenía la sucesión presidencial en Estados Unidos, y era el hecho de ser católico, el hecho de ser muy joven y el hecho de venir de una familia no política, sí, de carrera diplomática su papá, pero en realidad no venía de generaciones y generaciones, no dentro de los partidos políticos tradicionales, demócrata o republicano, sino más bien de un migrante, curiosamente, que se empezó a abrir, de familia de migrantes que se abrió paso en el escenario económico y empresarial de Estados Unidos. John F. Kennedy tuvo muy claro un proyecto de nación que lamentablemente no se logró consolidar. Era, por supuesto, una serie de reformas políticas en el plano económico, en el plano social y en el plano internacional, que difícilmente llegaron a consolidarse, no solamente por el asesinato, sino por la falta de continuidad con su vicepresidente que asume la presidencia interina. Resulta que John F. Kennedy prevé, ¿no?, un crecimiento económico importante a partir de una reforma hacendaria que había sido el gran escándalo para el momento, porque él fue el primero en Estados Unidos en hablar de un Estado benefactor que cobrara impuestos muy altos, transformando esos impuestos en servicios puestos, ahora sí que valga la expresión muy coloquial, al parejo de todos los ciudadanos norteamericanos. Eso es lo que empieza de repente a mover engranes que no se habían movido antes en Estados Unidos. A la par de eso, el John F. Kennedy, que poco se ve, es un hombre muy revolucionario en materia de equidad y de igualdad social, que de repente se le vino una controversia por ahí, por el apoyo y después la falta de apoyo importante a la reforma de derechos civiles, que como ustedes recordarán, se consolida hasta la presidencia de Richard Nixon. Sin embargo, él es el que introduce, siendo senador y primero siendo diputado, una reforma integral de derechos humanos importante. Una parte que poco se conoce de la vida de John F. Kennedy como presidente es la parte de la propuesta de la primera reforma migratoria que se queda en el tintero del Congreso norteamericano y que, por supuesto, vemos el día de hoy con la presidencia de Barack Obama, que no se ha logrado consolidar porque toca muchas aristas sensibles en la vida política y social de los Estados Unidos. Una de las cosas más innovadoras para ese momento en el tiempo político de Estados Unidos era ver al migrante latinoamericano, hispano, particularmente o mayoritariamente mexicano, como un aliado para el crecimiento económico. No estaba nada distante de lo que hoy en día vemos que es prioritario en la reforma migratoria. El tema migratorio es, por supuesto, una bisagra en tiempos políticos electorales, pero también es una bisagra cuando hablamos de la agenda binacional México-Estados Unidos. A él le toca un momento de coyuntura grandísimo y es el momento en el cual los estudiantes negros intentan ingresar a la universidad, se inscriben, él dice, bueno, no hay ningún impedimento constitucional, sí hay, por supuesto, leyes estatales en algunas regiones que tendrán que ser modificadas, pero justo ese es el momento en el cual llega el asesinato del presidente Kennedy, en donde ya no logra avanzar la reforma que puede dar lugar a lo que después Richard Nixon autoriza o aprueba como el Civil Rights Act, es decir, un acta constitucional, no una enmienda, no parte de la Constitución en el articulado, sino un acta paralela a los derechos constitucionales que pudieran dar cierta equidad en términos de acceso a la educación, a los servicios, a los empleos. El presidente John F. Kennedy es, como diputado, el creador de ese primer draft,
¿no? De ese primer borrador del Civil Rights Act, del Acta de Derechos Civiles. Eleanor Roosevelt, por ejemplo, tiene por ahí una fricción importante con John F. Kennedy, cuando John F. Kennedy le dice, a ver, momento, vamos a ir paso a paso, porque él tenía una agenda nacional sumamente apretada. Tenía por ahí el tema de la Guerra Fría, tenía por ahí la confrontación con Rusia. Rusia acababa de cambiar también un líder político importante. A Nikita Khrushchev le toca también ese tiempo de coyuntura con John F. Kennedy, el impulso, por ejemplo, de la división de Alemania, de la crisis de misiles en Cuba, de la crisis de Playa Girón, ¿no? Y toda esta serie de interacciones en las que vemos metida al presidente Kennedy siempre en una encrucijada entre el interés personal, ¿no? De demostrar, y aquí no podemos perder de vista esto, que para John F. Kennedy era siempre fundamental demostrar que no por el hecho de ser católico sus decisiones estaban movidas por la moral o por la ética no religiosa. Y eso fue una batalla que trató de librar hasta el último momento. Previo al momento político de Estados Unidos con Kennedy como líder, había habido un gasto militar muy intenso, muy grande. Y John F. Kennedy tenía un objetivo muy grande y era muy, muy particular y bien definido. Era la creación de empleos y el crecimiento del PIB. Y sabía perfectamente que no podría hacerlo si no reducía el gasto militar. John F. Kennedy estudió relaciones internacionales, tuvo un máster en economía, un máster en economía internacional, ¿no? Además del máster en macroeconomía. Y entonces eso le permitió tener una visión sumamente panorámica acerca de la agenda nacional y de la agenda internacional que le tocaría gobernar. Cuando John F. Kennedy entrega su proyecto de nación al Congreso, le entrega un crecimiento anual porcentual muy por encima de lo que se había venido manejando. Y por supuesto que el Congreso dudó ampliamente de la capacidad de una persona tan joven, de una persona sin experiencia vasta política en el Poder Ejecutivo, y sobre todo dudó del respaldo que le pudiera dar los grupos, ¿no?, de empresarios, de políticos, de militares al presidente Kennedy. Lógicamente, la coyuntura es una coincidencia extraordinaria que Nikita Khrushchev haya tomado el poder también en Rusia y que John F. Kennedy haya estado gobernando durante ese mismo periodo. ¿Por qué? Porque Nikita Khrushchev estaba más puesto sus ojos estaban más en el proceso de desestalinización, es decir, que no se le comparara con Joseph Stalin, que no se siguiera ninguna política exterior de Stalin, y esa desestalinización que vive la Unión Soviética es aprovechada perfectamente por el presidente Kennedy para poder imponer una nueva política y un nuevo intercambio bilateral. En ese intercambio bilateral sabían perfectamente, ¿no?, que esta política del deterrence, ¿no?, que se llama, cuando una persona te apunta y la otra te apunta también a ti, entonces pues no hay más que hacer una negociación y decir, bajamos las armas los dos, porque si no, a fuerza los dos nos vamos a morir. Y Kennedy, más que en la parte diplomática militar, él veía la estrategia económica. Su interés era generar más empleos, generar crecimiento económico, porque eso iba a poder asegurarle la reelección. El presidente Kennedy es el creador de la Alianza Latinoamericana, ¿no?, que después ya cayó en desuso, que son los principios muy arcaicos de lo que hoy en día conocemos como la Organización de Estados Americanos, como la conocemos hoy, y que sin lugar a dudas entra dentro de este plan estratégico, yo diría maravilloso, de ver a Estados Unidos consolidado como una verdadera potencia a partir de lo económico y no a partir de lo militar, porque ya vimos con el paso del tiempo al día de hoy qué es lo que ha pasado con una potencia que ha sido mayoritariamente militar y que en un orden internacional contemporáneo como el que vemos el día de hoy, ese despliegue militar ya no sirve en realidad de nada, cuando lo que tendría que ser el pilar más fuerte de un hegemón como lo conocimos en Estados Unidos durante el siglo XX tendría que ser el eje macroeconómico. Es la mitificación de un personaje histórico. A mí me gusta mucho hacer una comparación, un símil entre la construcción de ese mito en Kennedy y la construcción de ese mito con Eva Perón. O sea, son fenómenos bien similares en momentos totalmente diferentes y nada asociados además. Pero curiosamente resulta que a Kennedy se le ha mitificado mucho más en los últimos años a partir del Partido Demócrata o a partir de quién está en el poder en los Estados Unidos hoy en día. Creo que la figura de Kennedy ha retomado o se ha vuelto
vuelto nuevamente en esta segunda etapa de su gran mediatización, se ha vuelto a tomar como el ejemplo, ¿no?, de este gran líder joven, con mucho empuje, hombre de familia, con una gran visión de futuro, justo a partir del discurso político que sabemos que en Estados Unidos, con el Yes We Can, ¿no?, que fue tomado de varios discursos del presidente Kennedy, se ha de forma reiterada incluido en la propaganda política norteamericana. Cuando nosotros hablamos de Kennedy como personaje de historia, es decir, con fechas, con datos muy precisos, y cuando hablamos en inglés, digamos, del story, ¿no?, de este cuento, de esta mitificación respecto al presidente Kennedy, donde entra ya Marilyn Monroe, donde entra entonces esta gran fiesta, ¿no?, en el Madison Square Garden de cumpleaños, donde entran todas estas notas rosas en torno a la vida del presidente Kennedy. Yo creo que hay que destacar tres puntos muy importantes en toda esta mitificación. La primera sería la necesidad del pueblo norteamericano de encontrar en un migrante y en una diversidad una figura importante de coyuntura. Sin lugar a dudas, un país de total pluralidad racial y origen encuentra en el presidente Kennedy la voz perfecta para saber que el sueño americano es posible. Dos, yo creo que parte de toda esta mitificación viene justo a partir de lo inconcluso que deja el presidente Kennedy. ¿Qué hubiera pasado si Kennedy no hubiera muerto? ¿Hubiéramos tenido mejor empleo? Sí. ¿Por qué? Porque los dos presidentes subsecuentes son presidentes que pasan sin pena ni gloria, y en el caso de Richard Nixon con una serie de escándalos, y entonces es el parámetro. Bueno, pero si Kennedy hizo esto malo, pero además hizo esto muy bueno, ¿cómo es que Richard Nixon hizo puras cosas malas? Y empieza entonces a ser como el estándar moral de los presidentes norteamericanos, porque además ahí también entra, por ejemplo, lo que hizo Bill Clinton, ¿no?, que también se le perdonó, pero ¿por qué? Bueno, porque tenía también cosas buenas y se asociaba un poco con esta figura, ¿no?, extraordinaria. Y el número 3, para esa consolidación, es toda la continuidad que se da trágica en la familia Kennedy, acompañada, por supuesto, de la figura de Jacqueline Onassis. Yo me voy por la línea más poco ortodoxa, digamos, y es que el complot nace del mismo Partido Demócrata. O sea, hay líneas de investigación que dicen, bueno, sí tenía muchos posibles perpetradores. Sin embargo, el mayor complot le vino dentro del Partido Demócrata. El Partido Demócrata no podía, de repente, el liberalismo que comenzó a tener o la libertad con la que el presidente Kennedy empezó a negociar con los republicanos y con los rusos. Al Partido Demócrata no le convenía que el primer presidente joven, el primer presidente católico, el primer presidente de esta middle class, ¿no?, que subía a ser de la élite política, tuviera en la mira asuntos tan importantes y tan controversiales que les pudiera comprometer la elección. Hay investigaciones que dicen, y no prueban porque hay mucha especulación, pero sí que dicen con un poco más de certeza que él ya había recibido una amonestación de su partido. Ya le habían dicho que no se iba a apoyar su candidatura para la reelección, y que en esa falta de apoyo para la candidatura a la reelección, el presidente Kennedy se había puesto muy fuerte y había dicho que entonces tendría que romper su vínculo con el Partido Demócrata, y eso entonces el Partido Demócrata no lo podría no solo permitir, sino soportar, porque entonces vendría una fractura, una desmantelación absoluta del mismo partido. Yo creo que va mucho más por ahí a quienes en la obviedad pudieran haberle asesinado. Esto fue Vértigo Mundial, lo esperamos en la próxima entrega.